lo he revisado. Tengo programado hacerlo el día de mañana. Entonces, pero quiero que veamos cómo es que se resolvía el examen para que cuando vean las observaciones, si es que hay observaciones en lo que ustedes hayan subido, pues no les quede duda, ¿verdad? ¿Por qué fue que se les hicieron esas observaciones? Entonces, vamos a... Voy a utilizar la otra herramienta que se les había mencionado, porque si se recuerdan con la que habíamos estado trabajando, pues como que ya no nos permitía, ya no nos permitía crear más. Entonces vamos a usar esa otra. Okay. Allí tienen ustedes en pantalla la herramienta con la equivalente, ¿verdad? A diagrams que habíamos estado utilizando. Entonces, lo primero es tener abierto los grupos de categorías. Como el de nosotros era un diagrama de proceso, pues vamos a ver dónde estaba. Este es un... Entonces, lo primero era colocar el cuadro, ¿verdad? Con el cual se iban, o donde se iban a ir colocando los procesos. En el primer nivel, según el catálogo, en el primer nivel solamente se iba a tomar en cuenta lo que eran las entidades o los participantes, estudiantes y administración académica. Entonces, la segunda columna podríamos descartarla, ¿verdad? No necesitamos utilizar lo que era la segunda columna. Es un poquito más amplio lo que es el ancho de las columnas. Y acá pues teníamos que colocar el nombre de la entidad. Esta es estudiante. Y esta otra, administración académica. Y en el encabezado, acá porque estoy utilizando esta herramienta, ¿verdad? Pero si algunos de ustedes utilizaron la otra, no tiene esta celda. Entonces tenían que ponerle el encabezado afuera.
y el encabezado podría haber sido proceso de grado. Y agregarle a ustedes que este iba a ser el nivel 0. Ahora, dábamos inicio al proceso con la figura, ¿verdad?, que hace referencia a lo que es el inicio. Entonces, acá colocábamos inicio. Entonces, como estamos en el participante o en la entidad o en el actor estudiante, él primero, ¿qué era lo que tenía que hacer? Primero lo que tenía que hacer era validar, ¿verdad? Yo como estudiante tengo que validar si ya aprobé todas mis asignaturas. Entonces acá yo le coloco una condición y acá ponía o escribía ¿por qué teníamos que validar esto acá? Ustedes me pueden decir, pero mire, si se supone que van para el proceso de grado, ellos ya tienen que haber cursado todas las asignaturas. Ese es el deber ser, ¿verdad? Ese es lo que deberíamos de hacer o la parte ideal. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, las personas que vienen o ingresan por equivalencias, por ejemplo, las materias que no tienen requisito o no le dan paso a otra asignatura, si ustedes la traen por equivalencia y al decanato se le olvidó o al decanato o a ustedes inclusive se les olvidó terminar de hacer el proceso, esa asignatura no la tienen aprobada, aunque se la dieron o les dijeron que se las iban a dar por equivalencia. Entonces hay que validar, ¿verdad?, que ustedes en el sistema pues tengan reflejado de que todas las asignaturas pues ya las aprobaron. Entonces acá, si no habían aprobado todas las asignaturas, pues entonces tenían que continuar estudiando, ¿verdad?, o continuar cursando las asignaturas que les hacían falta. Vamos a mostrar vamos a poner este otro donde está. Acá está. Entonces, acá, continuar cursando asignaturas. Esto es si no, ¿verdad? Si no se cumple, entonces, si no se cumple que todas las asignaturas las tuvieran cursadas, pues entonces tenían que continuar cursando o continuar estudiando, como quien dice, ¿verdad? Si ya tienen todas las asignaturas, entonces el flujo del proceso pasa a lo que es académica, administración académica. Y acá lo que se debía de hacer era verificar, o académica lo que tiene que hacer es verifica el cumplimiento de los requisitos, que son todos aquellos, ¿verdad?, que están en el catálogo, que son como 8 o 9 requisitos lo que tienen ustedes que haber cubierto para poder decir que ya pueden pasar o ya pueden ingresar a lo que es el proceso de grado. Entonces, acá va a verificar, ¿verdad?, académica, y aquí va a validar si los requisitos están completos.
requisitos completos. Si esto es así, entonces ellos van a abrir un expediente, porque se recuerdan que eso lo dice en el catálogo, que si esto pues es cierto, entonces ellos abren un expediente. Entonces eso lo podemos reflejar con este símbolo. Abren expediente, les van a notificar a ustedes si todo está correcto. Y si esto se cumple, entonces hasta ahí llega el proceso, ¿verdad? O por lo menos la revisión llegaría hasta acá. Ya le vamos a colocar la flechita para que se vea un poquito mejor. Vamos a ver. Aprobando todas las asignaturas. Esto dijimos que era si no se cumplía. Si se cumplía, iba a verificar académica el cumplimiento de los requisitos que tiene para lo que son los procesos de grado o los que son los egresados. Luego venía y si verificaba si los requisitos estaban completos. Si los requisitos estaban completos, abrían el expediente. Esto sí se cumple. Si no se cumple, y va a notificar al estudiante si no estaban completos y terminaba el proceso para ellos, ¿verdad? Porque alguno de los requisitos pues no podía ser cubierto. Ponemos acá la flechita para el final. Acá me hace falta la flechita. Ahora, abren el expediente y de igual forma van a notificar al estudiante, solo que la notificación pues no va a ser negativa, ¿verdad? Sino que va a ser pues que sí, ¿verdad? Que ha cubierto con los requisitos establecidos para poder graduarse y puede continuar pues con el proceso. Entonces, siempre si se cumple o no cumple con los requisitos, pues tiene que notificar al estudiante y dependiendo, ¿verdad? Si los requisitos estaban completos, entonces ellos finalizan y si no, pues pasarían a otra decisión, pero ya la decisión ya no es de académica, sino que es del estudiante. Y acá decide el tipo
este proceso de grado. ¿Qué fue lo que, bueno, qué es lo que prácticamente está en el catálogo? Que ustedes pueden optar por preespecialidad o por tesis. Entonces, acá, decide tipo de proceso de grado, un conector dijimos que íbamos a colocar que iba a ir a otra página. Y en la decisión, vamos a dejar más abajo esto. En la decisión, en el flujo, acá, esta va a ser, aquí no va a ser sí y no, sino que sería, si la opción es tesis, pues entonces él va a continuar con el flujo que representa el conector A. Y si es la otra opción, que es la opción B, esta sería por preespecialidad. Entonces acá hay que traer el flujo. Ok, preguntas, comentarios. Ingeniero, una consulta. ¿Y no hay problema, digamos, de que en el caso de las decisiones que puso en la parte de abajo, primero haya puesto A y luego B? No, 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 no. Allí lo que interesa es que haya colocado la decisión, si era por tesis o si era por preespecialidad. Inclusive le pueden haber colocado acá, en lugar del conector, podrían haber colocado tesis y en el otro en BTV preespecialidad o invertirlo. O sea, eso en realidad no interfiere, o sea, porque al final el proceso se va a seguir llevando de la misma forma. ¿Sí? Ingeniero, y en el caso, por ejemplo, yo puse lo que ofrecía la universidad, que son esas dos, ¿verdad? Ajá. Pero yo las opciones las puse como en decisión, trabajo de graduación y otra decisión preespecialización, pero abajo de cada uno puse el A y el otro el B, por ejemplo. Lo hice diferente, entonces mi pregunta es, ¿tenía que ser así exacto como...? No, o sea, lo que yo estoy haciendo, yo sé que más de alguno, pues, puede ser, no es que puede ser, ¿verdad? Todos creo yo que lo van a tener en una forma diferente, pero la secuencia, los pasos que deberían de haber colocado en el diagrama son estos, o sea, que le pudieron haber colocado cosas menos o más, ¿verdad? Más, como les dijera, más elementos en el diagrama, pues
pues qué bien, ¿verdad? Que le pusieron más elementos. Menos si ya no, porque entonces quiere decir que hay ciertas cosas que no se tomaron en cuenta. Pero, o sea, esta es la idea general que se debe de tener para lo que es este proceso, porque es lo que nos dice el, ¿cómo se llama? El catálogo. ¿Sí? Sí, ingeniero, yo una duda. Vaya, por lo menos en mi caso, yo no le puse lo de haber aprobado todas las materias, sino que de un solo me pasé a solicitar la carta de egresado. Al solicitar la carta de egresado. Sí, esto yo se los mencioné y se los he colocado porque en la universidad se han dado casos que ya van, se supone, ¿verdad? Ustedes ya terminaron con todo su plan de estudio y cuando van a académica, lo que les decía, hay asignaturas que se suponía las traían ustedes por equivalencia, pero no se las han ingresado. Entonces, eso, bien o mal, pues les atrasa un poco el proceso y los hace que tengan que esperar un par de días para legalizar que ustedes ya están en la calidad de egresados y que puedan elegir, ¿verdad? Si se van por pre o si se van por tesis. Entonces, por eso se los puse, pero no es que necesariamente tienen que ponerlo, sino que puede venirse de acá del inicio e ir de un solo, ¿verdad? Académica, verificar y todo lo demás que deben de ir haciendo. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, entonces, este era el más sencillo. Este era el más sencillo en el que ustedes no se iban a tardar tanto, pero en el otro sí hay que considerar muchas cosas. Ya en el proceso donde decidían ustedes por tesis. A ver, acá está el diagrama. Sí, allí, como les digo, es de ir, o sea, yo no los he, repito, no los he revisado, pero sí en mi planificación está que lo voy a hacer el día de mañana para que el miércoles ustedes ya vean los resultados en la plataforma y cualquier observación, ¿verdad? Me la hagan saber en la clase y así se puedan hacer algunas modificaciones si hay necesidad de modificar. Ingeniero, entonces digamos, aunque tal vez algunas figuras no sean así idénticas como las suyas, pero si el proceso tiene como la misma lógica como usted lo lleva, digamos que sí se tomaría como que está bueno. Sí, sí, sí. Okay. Sí, porque por ejemplo, en la primera parte, digamos, de donde dio inicio, usted le puso esa así triangular, yo usé otra, digamos, entonces dije, ya está malo entonces. No, pero tengan presente eso, ¿verdad? Que los símbolos, o sea, representan la acción. Entonces, en algún momento, si a ustedes les llegan a pedir, por ejemplo, los que trabajan o pueden trabajar en recursos humanos, les pueden pedir diagramas de procesos o que esquematicen con un diagrama ciertas actividades. Entonces, tienen que, como les digo, tienen que ir no conociendo, sino que haciendo buen uso de lo que son las figuras, porque para eso están, ¿verdad? Si no, pues todos usáramos cuadritos o circulitos y sin restricción, ¿no? Entonces, tienen que aprender a utilizar eso. Ok. Entonces, sigamos con el subproceso de la tesis. Vamos a colocar el
inicio. Ay. Esto recuerden que viene, ¿verdad? Es un conector. En programación utilizamos conectores de página, conectores o conectores de flujo. Entonces, este es un conector de flujo porque el flujo terminó acá, ¿verdad? Donde él me dice que va a pasar al A o va a pasar a B. Entonces, yo acá voy a colocar que este es el A, porque estoy elaborando el subproceso de tesis, ¿sí? Pues, por ejemplo, si acá no le pusieron el conector, ya tienen punto, porque eso sí tendrían que colocarse. Luego, acá, como estamos en el proceso de tesis, lo primero que hace el estudiante es que elabora su anteproyecto. Esto les va a servir también a ustedes cuando ya estén, bueno, sobre todo hay 2 o 3 personas que me comentaron que ya están, que estos son sus últimas materias. Entonces aquí van ustedes a tener ya el proceso, los pasos que deben de seguir cuando vayan ya, cuando hayan terminado ya lo que es el ciclo. Elaboran anteproyecto y lo presentan a decanato. Luego vamos a hacer otro acá, decanato recibe anteproyecto luego que recibe anteproyecto, nombra tribunal, entrega, cuando nombra el tribunal, entrega anteproyecto para revisión. Entonces esto vamos a hacer un poquito más para arriba, porque como les digo es largo, entonces hay que esta fecha.
Cuando entregan el anteproyecto para revisión, esto lo hacen y lo mandan el flujo para lo que son los tribunales. Entonces acá, los tribunales revisan lo que es el anteproyecto, luego elaboran un acta donde hacen constar si están de acuerdo o no con el anteproyecto. Y entregan el acta al decanato. Cuando entregan el acta al decanato, se tiene que verificar, o sea, esta acta puede ser de aprobación o de negación del anteproyecto por X o Y motivo. Entonces, acá tiene que haber una decisión en el decanato donde se valide lo que es el anteproyecto. Esto lo vamos a dejar un poquito más abajo porque hay que repetir los procesos acá. Entonces, acá entregan el acta. Entregan el acta al decanato. Y el decanato valida. Bueno, no valida, en realidad revisa lo que han entregado los tribunales y ahí ellos van a ver si se aprobó o si no se aprobó el anteproyecto. Si se aprobó, vamos a hacer primero el de sí. Acá notifican a estudiantes para que inicien su trabajo de grado, su tesis, vamos a colocar su tesis. Para que inicien su tesis. Esto es si el anteproyecto es aprobado. Sí. Si no,
Sí. Entregan acta con observaciones. Lo que sea que el tribunal dijo, lo que sea que ellos consideraron que tienen que modificar o corregir. Entonces, este sería, si no. Ok, entregan el acta con observaciones. Entonces, luego, si tiene observaciones el acta, el estudiante debe de corregir las observaciones y entregar para revisión nuevamente. Entonces acá el decanato va a recibir el documento y entrega a tribunales. Entonces acá vamos a colocar el flujo, que es este, viene para acá, este, viene hacia acá, y el decanato lo envía nuevamente a que inicie aquí. Ahí. Entonces, acá inicia, ¿verdad? Donde el estudiante elabora el anteproyecto y lo presenta al decanato. El decanato recibe el anteproyecto, nombra un tribunal, entrega el anteproyecto para revisión. Aquí se me ha ido la flechita. Entonces, entrega el anteproyecto para revisión, se lo da a los tribunales, el tribunal revisa el anteproyecto, elabora el acta. En el acta se dice si aprobó o no aprobó, entrega el acta al decanato y acá el decanato ve si el anteproyecto fue aprobado. Entonces, si fue así, va a notificar a los estudiantes para que inicien su tesis. Si no, van a entregar el acta con lo que son las observaciones a solventar. El estudiante corrige las observaciones y vuelve a entregar el anteproyecto para revisión. Decanato recibe nuevamente el documento, entrega a los tribunales y se repite este proceso, ¿sí? Si se fijan, por eso es que lo dejé así, porque si se va a repetir estas acciones, no lo voy a volver a colocar, ¿verdad? Sino que las voy a estar poniendo nada más que el flujo pues vuelve a regresar a esta acción como tal, para no estar repitiendo, como les digo, el proceso. Ok, entonces, si el estudiante, si se le notifica que ya ellos pueden iniciar lo que es su tesis,
Entonces, ellos van a comenzar o van a seguir acá. Y aquí inician con elaboración de tesis. Y la presentan al decanato. Porque tengan en cuenta que los estudiantes el contacto con los tribunales lo tienen hasta que ya ellos entran a defensa. Antes ellos solamente se reúnen con su asesor, ¿verdad? Ellos no tienen relación, no tienen contacto con los jurados. Entonces acá inician con elaboración de tesis y presentan al decanato. Entonces esto acá tiene que venirse para acá. Así. Entonces, ellos entregan el documento al decanato. Vamos a colocar ese que entregan el documento al decanato. Decanato recibe y distribuye. Y distribuye los ejemplares a los tribunales. Entonces, ahí llevamos el flujo. Entonces acá los tribunales van a revisar la tesis, ya no es el anteproyecto, ¿verdad? Sino que es la tesis. Revisan la tesis, repiten nuevamente el proceso que está acá, ¿sí? Pero no lo puedo volver a poner aquí porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo anteproyecto que la tesis. Entonces, no puedo colocar ese mismo proceso ahí. Revisan lo que es la tesis. Elaboran siempre el acta. Y entregan acta al decanato. Entonces, este proceso vamos a poner primero las flechitas acá. Y de donde distribuye los ejemplares, este flujo viene para acá. Entonces, cuando entregan el acta al decanato,
se vuelve a repetir prácticamente esta parte, solo que ya no hace referencia con lo que es el anteproyecto, sino que lo que es la tesis. O sea, son 3 momentos: el anteproyecto, la tesis y luego la defensa, que prácticamente se van repitiendo. Entonces, vamos a ver acá. Acá tendríamos que colocar una decisión parecida a esta, donde se va a evaluar si el documento de la tesis cumple con las especificaciones que se dan para la elaboración de este documento. Entonces, tesis aprobada, para que ellos ya puedan pasar a lo que es la defensa. Si la tesis es aprobada, se va igual a notificar el decanato, ¿verdad? Notifica a estudiantes y tribunales día de la defensa. Sí, esto es sí, esto es sí se cumple. Vamos a dejarlo más, hay menos. Aquí estamos, aquí. Este sí. Y hay que hacer otra cajita de proceso para si la tesis no es aprobada, que acá entregue el acta con observaciones a superar, porque no es que los reprueben, ¿verdad? Sino que les entregan las observaciones y tienen un plazo, creo que son de 30 días, para superar esas observaciones y que puedan nuevamente pasar a revisión y ver si ya pueden ellos entrar a su defensa. Entonces, acá si no es aprobada, acá hay que colocar que esto viene para acá. Cuando le entregan el acta con las observaciones, pues ellos tienen que corregir. Corrige observaciones y nuevamente entrega para revisión. Entonces, este flujo viene hacia acá. Acá, como él entrega nuevamente al decanato, pues hay que colocar otro proceso. Vamos a poner aquí, después lo vamos a pasar para ahí. Recibe documento con observaciones y entrega a tribunales. Lo colocamos acá y este flujo viene hacia acá. Y este tiene que venirse hacia acá.
porque vuelve a pasar a revisión. Ahí está. Ahora, si notifica, ¿verdad? Al estudiante que ya fue programada lo que es la defensa de tesis, entonces el estudiante va a prepararse. Preparar la defensa y se presenta en fecha establecida. En fecha establecida. El decanato apertura lo que es la defensa. Y se repite, digamos, esta parte, solo que con otro concepto. Porque acá el tribunal evalúa defensa. Evalúa lo que es la defensa. Igual, elabora un acta, si pasaron o no pasaron. O pasaron todos o pasaron uno, alguno se quedó. Elabora acta. Entrega el acta al decanato. Inclusive aquí podríamos dejarle solamente entrega acta. Si se supone que el flujo va para el decanato, porque lo entrega el decanato. Entregue el acta y acá me falta el flujo. Viene para acá. Apertura la defensa. Y sigue el flujo. Entrega acta. Nuevamente vamos a la condición. Defensa aprobada. Si la defensa fue aprobada,
el estudiante firma documentos y si no, entregan acta con observaciones estudiante firma documentos, entrega acta, acá me falta el flujo. Ingeniero, Hola. fíjese de que yo quizás dejé como a mitad el proceso porque yo me basé en los artículos que decía y yo lo dejé hasta donde como que el estudiante iniciaba la defensa, pero no le puse todo lo de que evalúa la defensa, la prepara y todo eso no lo puse, porque yo me basé hasta desde el artículo, ay, permítame, donde decía que era desde el artículo 9 hasta el 19, lo del trabajo de graduación, y ya con relación a la defensa ya no lo seguí poniendo. Vale, de todos modos, eso, como les dije, este es lo ideal, ¿verdad? Como ustedes deberían de haberlo hecho. Voy a revisar para ver cómo lo estructuraron, pero por lo menos lo grueso sí tendrían que haberlo hecho así, ¿verdad? Ok, ingeniero. Uh-huh. Entonces, acá digamos que si está aprobada la defensa, entonces el estudiante firma documentos. Si no está aprobada la defensa, pues entregan acta con lo que son las observaciones. Y pues acá la persona o las personas, porque no necesariamente puede ser una, vuelven a preparar lo que es la defensa y repiten nuevamente el mismo proceso. Si el estudiante firma los documentos, pues hasta ahí llega, ¿verdad? Porque estamos hablando nada más del proceso, ¿verdad? No estamos hablando de la graduación, eso ya es punto y aparte, y creo que es otra serie de pasos la que tienen que seguir. Entonces, pero si el estudiante logró culminar bien lo que es la defensa, pues hasta ahí llega. Entonces, más o menos así sería como les debería de haber quedado, ¿verdad? Como les digo, o sea, cosas, puede ser que cosas así como mencionaba que no entraron a detalle, pues no hay problema, pero en su forma general, esto deberían de haber contemplado para lo que es esta parte, lo que era el proceso de tesis, ¿verdad? Entonces, esto tal vez no lo hicieron, pero, o sea, se debería, ¿verdad? Se debería de haber contemplado, porque aunque ustedes no hayan llegado todavía a esa etapa de lo que es su carrera, pero uno más o menos sabe cómo es que se va o se debe de ir haciendo todo esto. Pero, como les digo, este es lo que deberían de haber hecho, o así es como se llegaba en realidad a lo que es el proceso de tesis. Y pues vamos a ver en realidad cómo ustedes lo colocaron. Ok, este es el proceso de tesis. Y si se fijan en la rúbrica, era el que tenía mayor ponderación porque era el más largo. En el que tenían ustedes que contemplar mucho más cosas, muchos más aspectos. Ahora, el proceso de preespecialización,
siempre teníamos 3 actores. Siempre tenemos 3 actores. Tenemos el estudiante, tenemos el decanato y tenemos rectoría. Entonces, acá el flujo viene del conector B. Digamos que el estudiante solicita pre según la carrera, que yo creo que hasta este ciclo que han hecho una sola ensalada. Yo creo que es porque no tenían suficientes estudiantes para hacer pre por carrera. Entonces solicita la pre por carrera, el decanato define la especialización según carrera. Quiero decirles que esto no es igual todos los ciclos. Hay ciclos donde van variando lo que son la temática que van a impartir en cada pre. Entonces define el decanato define la especialización, presenta a rectoría, a rectoría, rectoría revisa, y notifica decanato. Luego, decanato notifica estudiantes, fechas de inicio y módulos a cursar. Porque esto sí sé que les entregan creo que brochure, el que les entregan con toda los nombres de los módulos y la temática que van a ver en cada uno de los módulos, para que ustedes vayan teniendo una idea de qué, de qué va a tratar la preespecialidad. Luego el estudiante recibe notificación e inscribe se inscribe.
Luego acá cursa el módulo 1. Y empieza y empezamos a validar si aprueba o si va aprobando lo que son los módulos. Y este proceso tendríamos que repetirlo 4 veces porque son 4 módulos, ¿verdad? 4 módulos son los que cursan, no importa la preespecialidad que ustedes estén o que hayan seleccionado, siempre son 4 módulos los que van a tener que llevar. Entonces, cursa módulo 1, aprueba módulo 1. Si lo aprueba, si él aprueba el módulo 1, entonces inscribe módulo 2. Inscribe módulo 2 y cursa. Vamos a cambiar. Inscribe y cursa el módulo 2. Aquí, aprueba módulo 1, si es sí. Si es sí, él puede pasar al siguiente módulo. Pero si cualquier módulo que deje, cualquier módulo que él repruebe, entonces él se tiene que cambiar a tesis. Entonces, si él no aprueba, el decanato notifica al estudiante y a académico que debe iniciar su proceso de grado por tesis. Vamos a dejar esto un poquito más abajo porque para todo va a aplicar esto. Si la persona, si el estudiante no aprueba en cualquiera de los módulos, lo regresan a lo que es la tesis. Eso ténganlo muy presente ustedes. Entonces, aquí tendríamos que continuar, ¿verdad? Con el siguiente, que sería aprueba módulo 2. Si aprueba el módulo 2, entonces inscribe y cursa el módulo 3.
Esto es sí. Y de acá invierno. Y así como les digo, hasta que lleguemos al módulo 4. Bueno, acá ya falta. La prueba módulo 2. La prueba módulo 3. Inscribe y cursa el módulo 4. Y siempre tomando en cuenta si aprueba o si no aprueba. Aprueba el módulo 3, inscribe y cursa el módulo 4. Aprueba el módulo 4. Si aprueba el módulo 4, pues entonces ahí termina. Pasa para el proceso de graduación. Si tuviéramos, nosotros estuviéramos definiendo todos esos procesos, pues entonces el siguiente paso acá, en vez de colocarle final, tendríamos que colocarle o decir que va a pasar al siguiente proceso, que sería el proceso de graduación. Y acá, si voy para acá, ¿qué colocamos? Si no. Y ahí tienen el proceso de preespecialización. Entonces, con esto estaríamos completando los 3 diagramas de subprocesos que debían definir ustedes en lo que era el examen. ¿Preguntas? Ok, entonces, como les dije, era pues para que tuvieran una idea de cómo tenían que hacer o resolver lo que era el examen. Veamos a ver cómo lo han hecho. El día miércoles, pues, espero yo ya tenerles las notas en plataforma. Y pues si hay algún inconveniente, algún problema, pues ustedes me lo hacen saber el día miércoles. Ahora bien, acá en la plataforma les he colocado en la semana 9 un espacio abierto para que ustedes me hagan sugerencias. Sugerencias lleva 2 fines. Uno,
que ustedes investiguen y que vean, que no nos quedemos, ¿verdad? Solo con lo que yo les diga en la clase, sino que también ustedes investiguen un poquito sobre qué herramientas podemos utilizar, herramientas que estén en línea, que podamos nosotros utilizar para hacer o utilizar algo que sea equivalente a lo que es el publisher. Entonces, publisher, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para hacer panfletos, para hacer publicidad. Acá vamos a buscarlo para que ustedes vean. Aquí dice que es un programa de diseño y edición creado por la Microsoft que permite realizar composiciones visuales. Dice, es en realidad para, como les digo, para hacer publicaciones, para hacer promoción de algo. Entonces, ponerlo acá, ejemplos. Podemos hacer folletos, ¿sí? Podemos hacer folletos, podemos hacer trípticos, podemos hacer tarjetas también. Entonces, la idea es que ustedes investiguen en la web qué herramienta se puede utilizar para hacer ese tipo de publicaciones o ese tipo de diseños. Entonces, esa es la tarea que les queda ahorita para el día miércoles, hacer la investigación. ¿Qué es lo que van a colocar aquí en la plataforma? Por ejemplo, ustedes me pueden decir, es un ejemplo, ¿verdad? No es correcto lo que yo les estoy diciendo. Vengo yo y contesto y digo, yo sugiero que utilicemos PowerPoint, porque con PowerPoint tenemos muchas plantillas, tenemos la facilidad que todo lo tenemos en la nube, podemos exportar, podemos descargarlo, ya sea en PDF o ya sea en imagen, y eso pues nos ayuda para poderlo imprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quiero yo que coloquen acá. ¿Por qué? Porque así están investigando ustedes, como les digo. Yo ya tengo más o menos la idea de las herramientas que podemos utilizar, pero así ustedes pues pueden ir colocando algunas otras pues que posiblemente yo no las conozca y ustedes sí. Entonces podemos también hacer o usar ese tipo de herramientas para lo que continúa en la materia, ¿verdad? Que es el uso de Publisher. Acá, como les digo, no van a poner el gran montón, sino que van a colocar, por ejemplo, así como les estaba mencionando, PowerPoint. ¿Por qué? Porque es una herramienta de fácil acceso, es una herramienta que está en la nube, tiene estas ventajas. La cosa es que me coloquen diferentes opciones, diferentes alternativas y traten de no repetir. Y se vale repetir solamente dos personas pueden repetir la misma herramienta, pero no colocando lo mismo. Por ejemplo, viene Wendy y me coloca, yo voy a colocar, dice Wendy, Power, y pongo Power y pongo todo lo que yo considero que por qué la podemos utilizar. Pero viene luego Roxana y Roxana dice, yo también voy a poner Power, pero yo por estos otros y estos otros motivos o estas otras razones o estas otras ventajas. Ok, hasta ahí llega Power, ya nadie más puede poner Power. Entonces, el primero que participe o los primeros que participen son los que van a tener como que más oportunidad. Ya los demás sí ya se les va a ir limitando. Entonces, es para que hagan la actividad lo más pronto posible. Y el día miércoles discutimos. Ingeniero, una consulta.
vamos a poder sugerir, aunque nosotros no hayamos utilizado las herramientas, solo por lo que hemos investigado. Sí, sí, sí. Sí, Ok. sí. Inclusive pueden poner videos. O sea, hoy en la web hay de todo, ¿verdad? Entonces pueden poner se me traba la lengua. Pueden colocar videos donde estén utilizando esa herramienta para poder ir viendo la facilidad o las ventajas que nos da dicha herramienta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Algo más. Yo ya tengo generado quienes entregaron su examen, ¿verdad? Hasta el día de ahora. Si alguno de ustedes no entregó el examen, como el examen pues ya se resolvió y yo ya pasé el reporte al decanato, van a tener que solicitar el diferido. Y los diferidos se hacen hasta final de ciclo. Entonces van a tener que solicitar el diferido y pues se van a tener que esperar hasta final de ciclo para poder realizarlo. Porque ahorita sí ya entregas ya no se permiten y pues se van a tener que ir a diferido. Ok, entonces si no hay preguntas, llegamos hasta acá y nos vemos el día miércoles. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Pasen feliz noche. Gracias, igual, ingeniero. Feliz noche para usted también. Para Gracias. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones.